Y para los jubilados, ¿cómo está el asunto? ¿Bravo? ¿No tanto? Se viene una actualización de la mínima, ¿no? Así es, en realidad de todas, partiendo Claro. de la mínima, que siempre es la más escasa. Yo creo que estamos pagando algo que en su momento había anticipado, que era necesario no tener una sola fórmula de actualización jubilatoria o movilidad jubilatoria. El gobierno toma esta medida de actualización que tenía una parte de buena y de verdad y otra parte de mentira y de trampa. Porque como veníamos en un proceso de desacelerar la inflación, era evidente que el impacto iba a ser negativo para los jubilados. ¿Cómo funcionan, digamos, los países que se ocupan realmente del tema de los jubilados? Tienen dos fórmulas. Una es por el índice precio consumidor y la otra es por un índice que ya lo tuvimos en la Argentina, fundamentalmente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es un promedio de el aumento de los salarios registrados más el nivel de recaudación. Si uno observa hoy cómo han crecido la recaudación en la Argentina, creció mucho, con lo cual el porcentual de crecimiento le daría a los jubilados a través de esa fórmula de movilidad un mayor incremento mayor, digamos, valga la redundancia, al 2.2% de esta inflación que da unos números que, como siempre, se aleja de la realidad, porque si uno toma los productos básicos que un jubilado o cualquier familia consume, bueno, está muy distante ese 2.2%. Si yo hablo con el carnicero del barrio, de enero acá la carne aumentó un 30%, Sí. por mencionar un producto, Sí. ¿no? Ya los jubilados, Entonces, hay jubilados que ni se acuerdan que es ese no, producto. mirá, yo lo cuento porque a mí me gusta trabajar sobre la realidad. Yo le pregunto al carnicero, me dice, hay personas que vienen y me piden 3.000 pesos de carne. Sí, un churrasco. Estamos hablando de esas cuestiones con los jubilados, ¿se entiende? Sí. Entonces, O sea, Juan Carlos, que era mejor el cálculo, la forma jubilatoria que estaba vigente antes, porque siempre que se va a llevar adelante un cambio en la fórmula, uno tiende a pensar que los acuestan a los jubilados, porque lamentablemente la historia muchas veces se repite en este sentido, y efectivamente, más allá de quienes argumentaron que iba a ser mejor esta fórmula, los han perjudicado. exactamente, están perjudicados los jubilados. Pero además porque estamos utilizando un sistema de medición del índice precio consumidor que en el mundo real, y hablo del mundo real, hablo de Uruguay, Chile, por ejemplo, o Perú, la medición cambió hace casi 10 años. Por eso en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, otras provincias, el índice precio consumidor da mayor que el nacional, porque utilizan el sistema actualizado. Claro, el de Naciones del 2005, más o menos. Claro, exactamente. Ese está totalmente desfasado porque hay una serie de gastos y de cuestiones que son cotidianas y que tienen que ver con el consumo. Por ejemplo, el acceso a Internet es prácticamente mucho mayor, casi diría muchísimo mayor que el que teníamos en el 2005, por ejemplo. Los canales de streaming, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas esas plataformas, hay series, películas, deporte, etcétera, etcétera, digamos, el consumo prácticamente no existían en el 2005. Entonces hay una serie de consumos y además la forma en que se mide también, el nivel de consumo también es otro. Entonces está desfasado. Pero vuelvo al principio, hay que tener dos fórmulas, porque ¿qué hacen los países en el mundo real? Aplican la más favorable. Es decir, que si el índice de recaudación y salario promedio da un 5% para el mes de febrero, te van a aplicar un 5%, no el 2.2% de la inflación. Y si la inflación da mayor que al promedio de los salarios y de la recaudación, te van a aplicar de la inflación. ¿Se entiende? Entonces, es la fórmula siempre más favorable. Bueno, eso no está sucediendo acá. Por eso, la jubilación mínima para la inmensa mayoría de los jubilados, la real, queda en 279.094 pesos. Si a eso se le suma este bono de 70.000 pesos totalmente devaluado, bueno, va a quedar en 349.094.
tengamos en cuenta que el bono es discrecional, el gobierno el próximo mes decide no pagarlo y no lo paga más. Sí, es un Claro. bono que otorgó el gobierno anterior por ese monto de 70.000 y después de más de un año y más de 120% de inflación, aún con este asterisco sobre los datos de inflación y la canasta que es muy vieja, creámosle al gobierno 120% de inflación, dejó el bono congelado en 70. Si eso no es ajuste, debiera ser 150 por lo menos hoy ese bono, como para que más o menos... Más o menos sería ese el monto. La pensión universal del adulto mayor que cobran aquellos hombres y mujeres que no lograron tener los 30 años de aporte, tienen, esa pensión es de 223.000 pesos, 223.275 pesos, más los 70, queda en 293.200 y pico de pesos. La pensión no contributiva, que es para aquellos casos que personas que por discapacidad o por otros motivos, esa pensión no contributiva es de 195.366 pesos, más los 70 quedan 265.366. Y la jubilación máxima, que está topeada a la Argentina, quedan 1.878.041 pesos. Este es el panorama que van a tener los jubilados a partir del mes de marzo. ¿Se entiende? Sí. Un dato que les voy a dar para que no sorprendan. Ya me han llamado muchos jubilados y pensionados que le han corrido más de 10 días la fecha de cobro para marzo en relación con la fecha de cobro de febrero. Con lo cual, ahí hay un perjuicio. Yo tratando de ver si obtengo la información correcta sobre si eso ha sido un error del sistema, por llamarlo de alguna manera, o es una decisión del gobierno de correr la fecha de cobro, con lo cual eso implica también una forma de ajuste encubierta, porque imagínate que con ese dinero, 10 días más, al gobierno le sirve por muchas cuestiones, inclusive para la figuración de lo que sería el déficit cero, ¿no? Claro, el gasto y demás. Exactamente. Así que bueno, estos son datos para la cotidianeidad de los jubilados y pensionados de la República Argentina. El otro dato significativo, y esto es para aquellos que pretendan ingresar a la moratoria, insisto con esto por el plazo de vencimiento. Sí, un mes. Alejandro, me parece que es importante. Para los hombres y mujeres que cumplan los 60 años las mujeres y los 65 años los hombres hasta el 23 de marzo, tienen que tratar de sacar un turno antes de esa fecha. No importa si el turno se lo dan para fines de abril o principio de mayo, porque lo que vale es la fecha de solicitud del turno. Tienen que hacerlo porque es la única oportunidad que tienen de regularizar su situación. ¿Está? ¿Por qué hago este corte entre quienes cumplan la edad jubilatoria hasta el 23 de marzo? Porque quienes la cumplan después del 23 de marzo, la moratoria, que es el capítulo tercero de la ley 27705, va a seguir vigente para regularizar esa situación. Esto es algo muy importante porque ahí había toda una intención del gobierno de cortar el 23 de marzo para todo el mundo. Bueno, como el capítulo tercero no dice nada al respecto, con respecto al vencimiento, a dejar sin efecto la moratoria para quienes tienen que regularizar pero no han cumplido la edad, muchos estábamos pensando, iba a haber, así te lo digo literalmente, iban a llover los amparos contra la posibilidad de que dejaran sin efecto ese capítulo de la ley. Bueno, el gobierno o algún funcionario tomó nota de esto y han decidido la continuidad y han hecho una información, han dado una información de que continúa. De todas formas, con la forma introspectiva y restrictiva que tiene ese gobierno, sobre todo con respecto a los derechos de la seguridad social, nadie espere sentado en su casa, vayan, sacan el turno, asesórense bien para regularizar su situación. ¿A quién comprende las personas que cumplan los 60 años, las mujeres, y los 65 los hombres después del 23 de marzo? A
las mujeres a partir de los 50 años y los hombres a partir de los 55. Espero que haya quedado claro esta información, que es muy importante porque beneficia, de continuar así, a 9 de cada 10 mujeres y beneficia a el conjunto de esto hoy perjudica a 1 de cada 10 mujeres y perjudica a 7 de cada 10 hombres. Es decir, si continúa tal cual te lo estoy expresando, va a estar beneficiando a 9 de cada 10 mujeres y a 7 de cada 10 hombres. Bien, Juan Carlos, además, como cuestión destacada, ¿vas a estar presentando un libro en Bogotá? ¿Te vas? ¿Cuándo? Me estoy yendo hoy por la noche a la presentación de un libro que desarrollamos varios representantes de distintos países, representantes en materia de seguridad social, hablo, ¿no? Porque así que no represento al país específicamente. Es un libro que habla sobre la situación previsional en América Latina. Es una cuestión muy importante, está auspiciado por y también impulsado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social en el contexto de sus 70 años de vigencia. Y quiero agradecer puntualmente al doctor Luis Alberto Torres Tarazona de Colombia, que es miembro de la Sociedad del Derecho Previsional y del Trabajo de Colombia, la Universidad Libre de Colombia, y a la secretaria general de la UIS, la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, que han sido quienes me convocaron para escribir el capítulo argentino sobre la situación de las jubilaciones y las pensiones y los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Así que estaré ya. Para mí, la verdad, es muy gratificante y muy importante. Lo importante, señalo que no es porque yo participe, lo importante es por quienes los organizan y por quienes me han convocado. Y seguir pensando este tema, que es un desafío en el mundo entero y que en Argentina suele tener permanentemente nuevos capítulos, ¿no? Con ajuste, con situaciones muy perjudiciales, con algunos otros momentos en los que parece que se va enderezando un poquito, aunque tal vez no alcance. Es un tema muy, muy importante en todo el mundo. Muy complejo, un tema muy complejo porque hoy tiene que contrarrestar los desafíos que significa la mayor esperanza de vida, que es una buena noticia, porque ¿qué ocurre? Si uno toma como punto de partida 1990 con respecto al 2025, el promedio de esperanza de vida ha crecido casi 10 años, con lo cual vos tenés que pagar beneficios durante 10 años más. La otra cuestión, el otro desafío es el desarrollo tecnológico, que destruye puestos de trabajo y también requiere nueva forma de capacitación para tareas y para producción que, si bien sigue siendo el mismo producto, cambiaron la forma de manera extraordinaria. Es decir, y por el otro lado, es en el caso de Argentina corregir de manera estructural lo que significan el 50% de los trabajadores no registrados. Que seguramente vos vas a ver un número publicado que habla de un 37-40%, pero en ese número no están incluidos los trabajadores del sector rural. Digo este dato porque hay alguien que me ha querido corregir en las redes. Bueno, aclaro esta cuestión porque es una información que no está en manos de todos, pero el Instituto Nacional de Estadística y Censo no toma en cuenta, porque no lo mide, el trabajo no registrado en el sector rural. Buen detalle, que no es poco, además. Juan Carlos, muchísimas gracias, buen viaje y nos contarás algo de la experiencia en Bogotá el próximo lunes. Así, a la vuelta estaremos hablando. Buen comienzo de semana para usted y para la audiencia. Un placer. Juan Carlos Juárez, abogado previsionalista, aumento de las jubilaciones en marzo, la mínima quedará cerca de los 280.000 pesos, más el bono que parece se sostiene en 70.000
y las novedades de la moratoria. Si tiene alguna duda, a consultar.